esconder que no soy nada sin ti, oh buen Señor. Todo lo sabes de mí, cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy cerca de mí. Lleva mi vida a una sola verdad. Cuando me miras, nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida y más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Muy buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga. Estamos contentos de reunirnos con ustedes. Tenemos lindas sorpresas para cada uno de ustedes que hayan hecho un esfuerzo en este seminario de salud. En realidad lo vamos a hacer con mi esposa, Marcela, porque tenemos algunos aspectos que ella va a tocar y nosotros quisiéramos decirles que vamos a compartir un poco la experiencia que hemos tenido a través del tiempo en cuanto a salud. Nos tocó, por la gracia de Dios, visitar algunos lugares, algunos sanatorios, por ejemplo en Argentina, en Misiones, en Brasil también, específicamente Cuyabá. Vamos a ver un poquito las fotos, por favor, hermano, ahí voy a hablar cómo está un poco lo que fue en Brasil, y esa experiencia se la vamos a trasladar para donde están ustedes. Bueno, ahí estamos en la plaza de Brasil, junto con los hermanos ahí. La siguiente, por favor. Ahí los hermanos muy entusiasmados, llevando el mensaje. La siguiente. Ahí va un poco lo que los letreros que ellos ponían allá en la plaza. Esto es la plaza de San Pablo. La siguiente. Y ahí está, bueno, está mi esposa cantando también. ¿Y por qué les estoy mostrando fotos? Porque si ustedes se dan cuenta, atrás en los carteles que ellos pusieron, junto con el mensaje bíblico que ellos entregan, y en distintos lugares del mundo, ustedes pueden ver ahí que dice, diga no a las drogas. O sea, ellos mezclan el mensaje del Evangelio con el tema de salud, porque están bien avanzados. Ahí dice, no la droga, no fumar alcohol, macoña, la cocaína, la cafeína, la pimienta. Hacen ellos una especie de campañas al aire libre, porque ellos se han dado cuenta de que es la herramienta para evangelizar, no solamente nuestro propio beneficio en cuanto a salud, sino que además para tocar el corazón de muchas personas. Y parte de eso vamos a compartir. Por ejemplo, me llevaron los hermanos para allá a una chacra, le dicen ellos, una parcela de 25 hectáreas. 25 hectáreas donde tenían piscina, tenían baño a vapor, tenían salones para atender a las personas necesitadas de la comunidad que estaban enfermas. ¿Saben dónde acudían? Donde los adventistas. Qué lindo. Por eso en este seminario vamos a contar distintas experiencias de lo que vivimos, por ejemplo, en esas oportunidades. También tuvimos la oportunidad, hermanos, de conocer a unos hermanos adventistas que habían estado viviendo en Estados Unidos por 30 años. Y allá ellos se habían capacitado con doctores naturistas que le habían enseñado de tratamientos naturales, de una alimentación saludable. Y cuando se devolvieron para Chile, nos invitaron a ir a colaborar con ellos en un sanatorio llamado Sanatorio Edén, al interior de Chillán. Y estuvimos con ellos en el sur 7 años. Y tuvimos
la bendición de poder participar de lo que son los tratamientos de salud para el cuerpo. Ellos tenían allí en el sanatorio camilla para dar tratamientos con barro, tenían baño a vapor, unos lavatorios grandes para dar baños de asiento, una enormidad de cosas, variedad de hierbas en el patio, y tuvimos la oportunidad de tratar a alcohólicos, a dependientes del tabaco, personas con problemas de presión, de riñones, de estreñimiento, de artrosis en la rodilla por producto de comer muchas grasas, mucha carne. Fue realmente muy enriquecedora esa experiencia que tuvimos con ellos, y lo que quisiéramos en estos días es tratar de compartir lo más que podamos con ustedes, porque para Dios es vital que su pueblo participe de estas cosas, porque como lo vamos a ver más adelante, es una parte importante y fuerte del mensaje. Y les quisiera comentar a modo personal, porque por ahí algunos hermanos me preguntaron que por qué tenía el pelo corto, que cuando yo lo tenía largo. Bueno, para contarles, yo tengo hecho un voto a Dios, y ese voto se rompe cuando uno toca a un muerto, y yo, fuera de mi voluntad, toqué a uno, así que tuve que raparme la cabeza. Y por eso lo tengo corto, pero ya me lo voy a dejar crecer otra vez. Así que para que ustedes sepan, no es nada malo. Bueno, pensaban que era por enfermedad, pero no, gracias a Dios es por otro motivo. Que el Señor le dé. Bien, antes de empezar quisiera hacer entrega a nuestra hermana del Ministerio de Mujer de estos materiales que vamos a entregar, que son 40 DVD con películas para aquellos hermanos que llegaron temprano. Yo no sé, el control, si acaso alguna persona, un hermano trajo alguna visita, hermana. Y acá vienen todos estos folletos que vamos a regalar también a las visitas y a los hermanos que llegan temprano todas las noches. Son 27 folletos para que les quede un material. Ustedes no van a poder decir que no tienen apoyo de la iglesia para avanzar en su experiencia cristiana. Bien, de esta forma, vamos a poner la primera diapo. Vamos a dar, entonces, hemos estado de esta forma, estamos empezando este seminario y vamos a tratar, como recién ha explicado un poquito Marcela, acerca del estreñimiento, cómo mejorar la circulación, la obesidad, diabetes también, algunos tratamientos como los fomentos, el baño a vapor, algunas recetas también que quizás podamos degustar un ratito más, aunque esperamos una juguera, pero vamos a ver cómo nos la arreglamos. Así que vamos a tener de todo eso, los invitamos para que vengan durante estos días que vamos a participar juntos, porque van a ser de gratas bendiciones. Como dice la palabra de Dios, hermano, en 3 de Juan, versículo 2, que era el versículo de meditación. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Lo primero que resalta la palabra de Dios para nosotros es que Dios nos ama. Y como producto de ese amor, Él tiene un deseo para nosotros. Quiere que seamos prosperados en todo. En la familia, en el sustento, en nuestras relaciones con nuestros semejantes. Pero también hace hincapié en algo específico. ¿Qué dice? Y que tengas salud, así como prospera tu alma. Dios todas las cosas, por decirlo así, de este mundo, de este vivir, las encierra en prosperado en todas las cosas. Pero hay 2 elementos que Dios hace un hincapié fundamental, que es nuestra salud y la condición de nuestra alma. Si Dios tiene el deseo, hermanos, de tenernos sanos, y como dice Génesis 1:27, Él nos creó a su imagen, conforme a su semejanza, y Dios no está enfermo, Dios no es débil, sino que es perfecto, y así nos creó Dios. ¿Cuál piensan ustedes que puede ser el motivo para que haya enfermedad? ¿Se han puesto a pensar en eso? ¿Alguien tiene alguna respuesta, algo que se le ocurra por qué piensan que hay enfermedades? Por el pecado.
eso es una de las respuestas, porque hay 3 motivos que menciona la Biblia por los cuales existe la enfermedad. Los vamos a ver. Por ejemplo, en San Juan, capítulo 5 y versículo 14. San Juan 5:14 dice la palabra de Dios: después le halló Jesús en el templo hablando de un paralítico al que el Señor había sanado, y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. En este caso nosotros vemos que el motivo de esa enfermedad era el pecado. Pero en el caso, por ejemplo, del profeta Eliseo, en Segunda de Reyes, capítulo 13 y versículo 14, nos dice la palabra del Señor: estaba Eliseo enfermo de esa enfermedad que murió. ¿De qué murió Eliseo? De una enfermedad. Quizás nunca nos hubiéramos pensado que un profeta de Dios muriera de enfermedad. Pero a Eliseo le sucedió así. Y dice la sierva del Señor que de esa manera le aconteció porque su fe era imperfecta y Dios, a través de esa enfermedad, le quería perfeccionar su fe. Tenemos entonces el segundo motivo. A veces nos enfermamos porque Dios quiere que confiemos más en Él. Y hay un tercer motivo. ¿Recuerdan ustedes el caso de ese hombre que era ciego de nacimiento? Y los discípulos le dicen al Señor: Señor, ¿por qué es ciego este hombre? ¿Pecó él o pecó sus padres? El Señor Jesús le dice: ni pecó este ni sus padres, sino que él fue ciego toda su vida para que el poder de Dios se manifieste y para gloria de Dios. Y lo sanan. Entonces tenemos el tercer motivo de la enfermedad, que es también para que se muestre la gloria de Dios. Cuando usted ve a una persona enferma, no piense solamente que puede ser que tiene algún pecado con Dios. Puede ser que Dios esté perfeccionando en él, o que Dios quiera mostrar su gloria a través de él. Lo que sí tenemos que saber es que hay maneras, hay métodos, hay sistemas de vida que a nosotros nos van a proteger un poco más de las enfermedades, y es eso lo que vamos a ver un poco en esta noche. Interesante eso de que muchas veces pensamos que solamente el pecado es causante de la enfermedad. Antiguamente yo pensaba que un cristiano no se podía enfermar, ¿no es cierto? Quizás muchos de nosotros pensamos: lo está castigando Dios. No necesariamente, hermano. Tengamos esa compasión con aquel que está sufriendo, con aquel que está enfermo. Pero en la Biblia siempre encontramos que Dios usa su poder divino, lo mezcla con lo natural. Hay muchos casos en la Biblia que Él no solamente usa de su fuerza, de la fe, de su poder. Por ejemplo, acá encontramos en Juan, capítulo 9, versículo del 5 al 7, lo siguiente, dice el Señor Jesús: mientras estoy en el mundo, soy la luz del mundo. Qué lindo pensamiento. Dicho esto, Jesús escupió en tierra, hizo lodo con la saliva y con el lodo untó los ojos del ciego y le dijo: ve, lávate en el estanque de Siloé, que significa el enviado. Y el ciego fue, se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes lo habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que estaba sentado mendigando? Unos decían: él es, y otros: a él se parece. Y él decía: yo soy. Qué interesante que en este milagro que usó Jesús, porque la palabra de Dios está ahí para nuestra enseñanza y va a ser por la eternidad. Qué interesante que Jesús dice que usó su poder y dice que escupió en tierra, hizo barro, hizo lodo y lo puso en los ojos del ciego. Qué interesante. ¿Por qué? Porque Jesús puede haberle dicho, así como el centurión, le puede haber dicho: tu siervo fue sanado. Pero él complementó ese acto de sanamiento, lo complementó con un remedio natural. Que en este caso fue el barro. Qué interesante. Saben que hay propiedades en lo natural y en el barro. Pero uno puede decir: bueno, ahora con tanta jeringa, con tantos químicos, con tanto... ¿será
aprobado por Dios el hecho de esta salud que nos entrega el mundo? Bueno, quiero dirigirlos a ustedes a esta cita que está en Consejos sobre el régimen alimenticio en la página 355. Miren lo que dice: hay muchas maneras de practicar el arte de sanar, pero hay una sola que el cielo aprueba. ¿Cuántas formas de sanar hay? Muchas, muchas. En Centroamérica hay un doctor cristiano que cura y saca los cánceres por hipnosis, que le pone agua en un... La osmosis, sí. Le pone agua en un tiesto, le pone los pies y le aplica descargas eléctricas de iones. Es una técnica muy interesante. Y entonces por los pies empieza a salir, el agua empieza a ponerse así color amarillenta, porque empiezan a salir los minerales del cuerpo, ciertas sustancias, y entre ellos el cáncer, y cura, y es verdad que cura, por ejemplo, de esto que le da a los hombres, ¿se acuerdan? La próstata, que está en los hombres muy, muy propensos, ya después de los 40 años tiene que empezar a hacer chequeo. Y entonces lo sana. Pero acá dice que hay muchas maneras de practicar el artesanal, hay muchas. Pero hay una sola que el cielo aprueba. Los remedios de Dios son los simples agentes de la naturaleza, que no recargarán ni debilitarán el organismo por la fuerza de sus propiedades. Si hay un remedio que Dios dejó, Dios no pensó en que usted tuviera que gastar 700.000 pesos, 1.000.000 de pesos para un tratamiento. No pensó en eso. Porque dijo, entonces el pobre va a tener acceso a la salud. Como es el caso que vivimos ahora, ¿no es cierto? No, dejó el Señor en los remedios simples, en el artesanal. Y por eso que estamos tocando el caso del barro, cómo el Señor Jesús hizo lodo, puso los ojos y obtuvo un milagro, un sanamiento de este ciego. Es importante que nosotros nos culturicemos en cuanto a este asunto de la salud. Con respecto a los remedios naturales, como decía esta cita, y a lo que hizo el Señor Jesús, hay un tratamiento muy bueno, que es bueno para muchas cosas, y que es el barro, las cataplasmas de barro. Vamos a pasar a la diapositiva siguiente. Ahí nosotros vemos, la anterior se pasó. Nosotros vemos ahí ya el barro hecho. ¿Cómo se prepara el barro? Dice que hay que escoger un lugar donde no esté sucio con perros. Ojalá de 20 centímetros de profundidad en la tierra y sacarle las piedras, molerla, armarla, que quede suelta, y en un tiesto colocarle un poquito de agua que quede una cremita espesa. Y eso usted lo pone en un diario o en una tela y encima la parte afectada directamente. Es muy bueno, hermanos, muy bueno. Nosotros en el sur aplicábamos este tratamiento a los borrachitos que querían dejar el alcohol. Y saben que el barro, usted lo pone blando, pero después de una hora el barro está caliente y está duro como greda, sale tieso, si se quiebra, usted lo saca quebrado. Tiene la propiedad de absorber, de purificar, de desinflamar, de calmar y de cicatrizar. Había un muchacho, hijo de estos hermanos de Estados Unidos, que estaba jugando porque ellos vivían en una parcela. Arriba de un árbol estaba ahí jugando y no vio que le pegó un panal de abejas. Y lo picaron, imagínense ustedes cómo lo picaron. Y los papás hicieron mucho barro y lo embetunaron con barro porque la cara se le había puesto inflada. Y al cabo de poco rato, el barrito había absorbido todo ese veneno y el muchacho estaba bien. Y para peor, esto a mí me causa un poco de gracia, porque el perrito de él también lo picaron las abejas y quedó con hinchadito entero. Entonces los hermanos hicieron con el chuzo un hoyito en el mismo suelo y transformaron eso como en una pequeña tina de barro. Y enterraron al perro con la cabeza afuera solamente, enterito enterrado. Y dicen que el perro estaba así, medio muerto, ya no daba más de veneno, y después de como una hora se paró y salió así, corriendo, que se había sentido mejor. Entonces realmente, hermanos, el barro es saludable. Y si uno piensa un poquito, ¿de qué nos hizo el Señor?
Cuando nos pone barro es como reparar el metal con soldadura, es lo mismo. Y Él fue el primero que puso las manos en el barro cuando nos formó. Así que nosotros no tengamos resquemores de meter las manos a la tierra y hacer barro, porque esa es la mejor medicina que el Señor ha dado. Y otra, si podemos pasar a la siguiente, y a la siguiente, ahí tenemos nosotros un baño a vapor. ¿Alguno ha visto alguna vez uno de estos? ¿Sí? Son cajones, adentro van forrados como con hojalata, para que el calor se concentre, y lleva una válvula que echa el vapor para adentro. Se coloca de una tetera de esas que tienen un pito y tienen la boca ancha. Se les coloca una cañería de cobre y empieza a tirar vapor, y la tetera afuera en un quemador. Dele que dele hirviendo, y la persona tiene que aguantar lo más que pueda, 20 minutos, 25 minutos. Eso le abre los poros, le activa la circulación, le eleva las defensas, porque los glóbulos blancos se reproducen con el calor. Entonces, de una persona que tiene 2000 glóbulos blancos, cuando está ahí en el baño a vapor, le sube a 10.000. Y cuando sale del baño a vapor y entra en reposo y se acuesta en la cama, en ese descanso le suben a 40.000. Por eso es que cuando uno está resfriado o tiene algún tipo de desorden en el cuerpo, el baño a vapor es muy bueno. Esto es una breve referencia, lo vamos a ver en estos días a profundidad para qué tipo de malestares son buenos estos tratamientos. A nosotros nos tocó bastantes personas que tuvimos que tratar en estos baños a vapor. Nosotros me tocó construir uno y lo forré con, como decía ella, con latón, y tratamos a varias personas, pero lo vamos a dejar para las próximas charlas, ¿no? Es un breve pincelazo que le estamos mostrando solamente para que usted vea lo que vamos a tocar. Me acuerdo también de que yo cuando entré a la iglesia tenía como 2 años en la iglesia y me enfermé. Tenía 12 años, me acuerdo, era un niño, y tenía mucha fiebre en la noche, y mi mamá que en paz descanse, mi mamá llegó al ladito de mi cama y traía barro, y yo dije, ¿qué te vas a hacer con ese barro? Te lo voy a poner en la frente, como te vas a hacer un cintillo, te lo voy a poner en la frente, pero mamá, le decía yo, por favor, eso no sirve para nada. Bueno, y me dijo, tienes que obedecerme, porque es el pensamiento de cada uno de nosotros, que es nuevo, que no sirve para nada, porque estamos acostumbrados a la jeringa, a los químicos, a todo eso, a las pastillas. Y entonces, bueno, yo regañadiente le dije, bueno, póngalo. Y me dormí con eso, me puso un cintillo aquí, yo en fiebre, mucha temperatura, y me quedé dormido. Y después al otro día, ese dolor de cabeza y esa fiebre se me había desaparecido. Qué interesante, o sea, uno tiene que experimentarlo para poder decir realmente esto sirve. ¿Por qué? Porque Dios dejó la naturaleza, todos los elementos para este cuerpo. Y por eso es que Jesús usó de lodo, usó de barro para poder sanar. Ahora vamos a ver el caso de otro ciego que aparece en Marcos capítulo 8. Versículos 23, 24 y 25, dice: entonces tomó la mano del ciego y lo sacó fuera de la aldea, puso saliva en sus ojos. Miren lo que hace el Señor Jesús. Dice la Biblia que puso saliva en sus ojos, colocó las manos encima y le preguntó si veía algo. ¿Se acuerdan un poco del texto? ¿Se veía algo? Él, mirando, dijo: veo hombres que parecen árboles que andan. Mi pregunta es la siguiente: ¿por qué ese hombre no se le recuperó la vista así en forma inmediata? Dijo que veía como árboles a los hombres, o sea, veía un poco borroso. ¿A qué se debería? ¿Se han preguntado ustedes? Y después le puso las manos y ahí sí vio perfectamente. ¿Saben por qué no pudo ver a buenas y a primeras ese hombre? Porque le faltaba fe. Porque le faltaba fe. Porque el Señor Jesús actúa en la medida de la fe de la persona. Y si usted no tiene confianza en los remedios que Dios ha dejado, no le van a dar buenos resultados. Por eso es que Jesús le dijo al centurión, le dijo: tu siervo está sano ya. No requirió ni de barro, no requirió ni de hierba, no requirió de inyecciones, de nada, porque iba de acuerdo a la fe de eso. Y va a llegar un momento, escúchenlo bien,
va a llegar un momento en que ni siquiera vamos a necesitar remedios para sanar a la gente. Y eso es además a lo que debemos llegar. Pero debido a que nuestra situación espiritual todavía no llega a eso, en su misericordia Dios dejó estos elementos para ayudar a nuestro vecino, para ayudar a nosotros mismos y tener una perspectiva espiritual mucho más profunda con Dios. ¿Se dan cuenta? Entonces estamos viendo el panorama de por qué Dios envió este mensaje de la reforma pro salud. Ahora en la hija de Jairo, ¿se acuerdan de la hija de Jairo? Que le pidió al Señor Jesús que la sanara y él fue y la niña ya se había muerto. Le dice, Talita cumi, a ti te digo niña, levántate. ¿Y qué pasó al final después que esa niña resucitó? ¿Qué dijo el Señor Jesús? ¿Se acuerdan? ¿Qué dijo? ¿No se acuerdan de la Biblia? Dijo, denle de comer. Muy bien, alguien dijo por acá, denle de comer. ¿Por qué? Si el Señor obró un tremendo milagro, ¿por qué entonces no le repuso también la fuerza y le dijo, denle de comer? Porque en la Biblia hay una enseñanza, que la alimentación tiene su lugar en el restablecimiento de la salud. ¿Se han dado cuenta que estamos tocando simples textos bíblicos que no son tan simples, pero que hay muchos principios involucrados ahí? Por eso vamos a compartirlo con ustedes todos estos días. También teníamos el caso del rey Ezequías cuando estaba muy enfermo y tenía una llaga, y el profeta Isaías hizo una torta de higos y se la colocó encima de la llaga y fue sanado. Hay muchas maneras que Dios tiene a través de su naturaleza, de su creación, para restablecer nuestra salud. Hay una cita que... sí, la tenemos que pasar. Hay una cita que está en el libro Evangelismo, página 376, yo se las voy a leer. Dice, la obra médica misionera, ¿saben lo que es la obra médico-misionera? Es cuando ustedes combinan la salud, la alimentación natural, con la entrega del Evangelio. A eso se le llama obra médico, porque tiene que ver con la salud, y misionera porque lleva el mensaje. Y esta obra médico-misionera, dice aquí, es el brazo derecho del Evangelio. ¿Nosotros qué hacemos sin el brazo derecho? Muy poco, es difícil. Pero aquí dice que esta obra que esta iglesia ha deseado hacer para Dios es el brazo derecho del Evangelio. Y es necesaria para el progreso de la causa de Dios. A medida que por su intermedio los hombres y mujeres sean inducidos a ver la importancia de los hábitos correctos de vida, se dará a conocer el poder del Salvador, el poder salvador de la verdad. Obreros preparados deben entrar en toda ciudad para efectuar la obra médico-misionera. Y eso es lo que estamos haciendo, preparándonos, porque Dios desea que entremos en las ciudades para promover el Evangelio, pero con esta punta de lanza que son los tratamientos de salud. Constituyendo la mano derecha del mensaje del tercer ángel, los métodos divinos para tratar la enfermedad abrirán puertas para la entrada de la verdad presente. O sea, nosotros manejando cómo el cuerpo funciona, qué es lo más ideal de los tratamientos naturales para ayudar a las personas, ustedes van a ver que hogares de católicos, de mormones, de un montón de personas se abren, porque cuando hay dolor, cuando hay enfermedad, la persona necesita ayuda y le va a abrir la puerta, usted va a ir, lo va a atender, Dios lo va a sanar y va a estar ese corazón dispuesto, abierto, para que usted le enseñe la verdad. Y eso es lo que el Señor ha dejado para este tiempo final. La otra cita que está ahí en la pantalla dice Evangelismo, página 195. La obra de la Reforma Pro Salud es el medio que el Señor utiliza para aminorar el sufrimiento en nuestro mundo y también para purificar a su iglesia. La Reforma Pro Salud también es lo mismo, que tiene que ver, ¿cierto?, con una buena alimentación. Es el medio que Dios usa para empequeñecer el sufrimiento que hay en este mundo con tantas personas enfermas y purificar a su iglesia. ¿En qué sentido? De que le va a dar mejores hábitos de alimentación, de vida,
y les va a ampliar, como vamos a ver, la relación que hay entre la espiritualidad y el dominio propio. Le va a ampliar su relación espiritual con Dios, y de esa manera purifica a su iglesia y la prepara también para su venida. Vamos a pasar a la próxima cita. Dice en 1 Corintios capítulo 10, verso 31: así pues, si coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, hacedlo todo para gloria de Dios. O sea, aparte del beneficio natural de salud que obtenemos, es un principio bíblico que denota el nivel espiritual de mi vida. Porque cuando yo daño mi cuerpo, estoy dañando el templo del Espíritu del Señor, ¿no es cierto? O sea, no es solamente un asunto de salud, no es solamente un asunto de filosofía, de estilo de vida. Ojalá que lo podamos tener bien claro. No es solamente eso, refleja la condición espiritual de la persona. Y eso vamos a ir dando citas al respecto, estamos dando pinceladas solamente. Pero ya para entrar en este camino, vamos a ver un poco acerca del cuerpo, y que conozcamos un poquito las funciones de nuestro cuerpo. El de arriba, por favor. Ese sí. Acá nos va a presentar el sistema digestivo, que vamos a partir por ahí, que es lo más interesante. Colocar ahí, ¿sí? Ese, ¿sí? Ahí ustedes lo pueden ver, el sistema digestivo en su forma completa. Consta del esófago, baja al estómago, que está pequeñito y lo está rotando. Déjalo como estaba, por favor. Ahí, sí. Ahí tiene el estómago. ¿Y para qué sirve el estómago? Sirve, ¿no es cierto?, para digregar los alimentos. ¿Sabe qué ácido se ocupa en el estómago? Se ocupa el ácido clorhídrico, uno de los ácidos más fuertes que el cuerpo genera, y que cuando la persona, por eso es que cuando está nerviosa, ese ácido se vuelve más intenso, rompe las paredes